Hoy vamos a ver qué pasa en esa batalla invisible que son las infecciones quirúrgicas. Pues no, no siempre. Que haya bacterias no significa directamente que haya una infección. La clave está en dos cosas: que el microbio se instale y que además provoque daño. O sea que no es solo contaminación, es una batalla en toda regla. Y en esta batalla hay dos bandos claros: el microorganismo y el paciente, o sea, el huésped. La fuerza del microbio depende de su número y de su virulencia, de su poder de ataque. Y en el otro lado, ¿cómo se defiende el cuerpo del paciente? A nivel local, por ejemplo, es clave una buena circulación y que no haya tejido muerto. Y a nivel general todo depende del sistema inmune y del estado de salud global. Entonces, ¿cómo se puede predecir el resultado? Pues clasificando el riesgo de la herida. Empezamos por las heridas limpias. Son de cirugías programadas, sin abrir zonas de riesgo. Aquí el riesgo de infección es bajísimo, de menos de un 3%. Luego están las limpias contaminadas. Aquí sí se abre algún órgano que puede tener gérmenes. El riesgo sube un poco, pero bueno, sigue siendo bajo, menos de un 10%. Las heridas contaminadas implican ya un contacto claro con gérmenes, como en una apendicitis. Y aquí el riesgo se dispara. Hablamos de un 20%, 1 de cada 5 casos. Por último, las heridas sépticas o sucias. Aquí ya hay pus o una gran contaminación. El riesgo es altísimo, claro. Puede llegar hasta a un 40% de los casos. Viendo esto junto, se entiende por qué clasificar la herida es vital para prevenir. Pero, ¿y si la infección es tan grave que la propia cirugía es el tratamiento? Un ejemplo es la fascitis necrosante. Es poco común, pero es tremenda. Se extiende rapidísimo, mata el tejido y la única solución es operar de urgencia. Otro caso muy grave, que a menudo viene de heridas contaminadas, es el tétanos. La mortalidad asusta, puede ir del 10 al 90%, de ahí la importancia de la prevención. Al final, todo esto demuestra que entender el riesgo es el primer paso para ganar esta batalla invisible. A ver, seguro que hemos usado la palabra infección 1000 veces, pero ¿nos hemos parado a pensar qué significa realmente? Hoy vamos a desmontar una idea que casi todo el mundo da por sentada y vamos a ver que cuando hablamos de microbios, las cosas no son tan simples como parecen. Venga, vamos directos al grano. Hablemos del gran mito de los microbios. La mayoría hemos crecido con la idea de que son básicamente los malos de la película. Pero vamos a ver por qué esa visión es, demasiado simple. Es que es muy típico, ¿a que sí? Encontrar cualquier microbio en el cuerpo y que salten todas las alarmas. Pero la pregunta ¿es eso siempre así? ¿Toda bacteria es una amenaza? Esta cuestión, como vamos a ver, es la clave de todo. Bueno, para aclarar esto de una vez por todas, lo mejor es dejarse de suposiciones y acudir a la fuente oficial. Veamos qué dice la definición médica, la de verdad, sobre lo que es una infección. Vale, la definición médica arranca con un primer paso que parece muy lógico: la implantación y desarrollo. O sea que los microorganismos llegan a un huésped, nuestro cuerpo por ejemplo, y empiezan a multiplicarse. Pero, ojo, que la historia no termina aquí, ni mucho menos. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Que los microbios se instalen es solo la mitad de la historia. Hay una segunda condición que es absolutamente fundamental para que podamos hablar de una infección de verdad. Fijaos, el proceso completo tiene dos fases. El paso 1, como decíamos, es que los microbios llegan y se reproducen. Pero el paso 2 lo cambia todo. Tiene que haber una acción dañina. Es decir, no basta con que estén ahí, tienen que estar causando un problema. Este es el quid de la cuestión, lo más importante. Para que se considere una infección, la presencia de esos microbios tiene que provocar un daño real, una enfermedad. Sin esa acción morbosa, como la llama la fuente, técnicamente no es una infección, es otra cosa. Claro, esta idea de que tiene que haber un daño nos obliga a cambiar el chip. Ya no se trata de una simple contaminación, sino de un proceso mucho más activo y dinámico. Pensemos en ello como una verdadera batalla. Exacto, no es una simple contaminación pasiva, es una interacción activa, una especie de lucha entre los microorganismos que intentan establecerse y las defensas de nuestro cuerpo que, lógicamente, responden a esa presencia. Y claro, si hablamos de una batalla, esto nos lleva de cabeza a una distinción que es fundamental y que a menudo se nos escapa: la diferencia entre infección y colonización. Para que quede claro, pensémoslo así. La infección es una guerra abierta, ¿vale? Hay un conflicto y hay daños. La colonización, en cambio, es más como tener unos inquilinos pacíficos. Los microbios están ahí viviendo en el espacio, pero no causan ningún problema. Son espectadores, no combatientes. De hecho, la fuente lo resume con esta frase, que es potentísima y definitiva. Es quizá la idea más importante con la que debemos quedarnos de todo este análisis.
O lo que es lo mismo, que un cultivo de laboratorio muestre la presencia de bacterias no significa, para nada, que esa persona tenga una infección. La presencia por sí sola no nos cuenta toda la historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si la simple presencia de microbios no es suficiente, ¿cómo distingue la medicina entre un simple huésped y un verdadero invasor? Pues ahí está la clave de un buen diagnóstico, en analizar los síntomas y la respuesta del cuerpo, no solo un resultado de laboratorio. Entender esto es crucial para evitar, por ejemplo, el uso innecesario de antibióticos. Una reflexión muy interesante, ¿verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las infecciones quirúrgicas, pero vamos a verlo de una forma un poco diferente. Pensemos en ello no tanto como un problema clínico, sino más bien como una auténtica guerra, una batalla que se libra dentro del cuerpo. Así que vamos allá, nos adentramos en ese campo de batalla. Esta frase, que es bastante directa, la verdad, lo clava. Para que se líe parda con una infección, todo se reduce a dos cosas. Por un lado, la caña que metan los gérmenes, los pichos, y por otro, cómo de fuerte esté el cuerpo para pararles los pies. Es, al final, una lucha de poder, un equilibrio súper delicado. Vale, pues si esto es una guerra, empecemos por conocer a uno de los bandos. Hablemos de los invasores, los microorganismos. A ver quiénes son y qué armas traen. Y es que resulta que el enemigo puede venir de dos sitios. Es curioso, ¿eh? Por un lado tenemos lo que se llaman gérmenes endógenos. Pensemos en ellos como traidores, ¿no? Vienen de dentro. De hecho, la mayoría de las infecciones vienen de microbios que ya viven con la persona, en su propio cuerpo. Y luego, claro, están los exógenos. Estos son los invasores de manual, los que vienen de fuera. Pueden colarse por la herida de la cirugía, por el aire que se respira, en fin, por cualquier puerta abierta. Claro que no todos los ejércitos enemigos son iguales, ¿verdad? Su capacidad de ataque, su fuerza, depende de varias cosas. Para empezar, del número y del tipo. No es lo mismo enfrentarse a una pequeña patrulla que a un batallón completo. Luego está su estilo de vida, por así decirlo. ¿Necesitan oxígeno para sobrevivir? Esos son los aerobios. ¿O pueden vivir sin él? Esos son los anaerobios. Y luego hay unos, los facultativos, que son súper flexibles, se adaptan a todo. Y por último, un concepto clave, su virulencia. ¿Y esto de la virulencia qué es exactamente? Pues mira, dicho en plata, es lo cañero que es el bicho. Así de simple. Es su poder para liarla, para causar daño, para producir toxinas, para invadir. Básicamente, su nivel de maldad en esta guerra. Bueno, ya hemos analizado al ejército invasor. Ahora toca cambiar de bando. Vamos a ver las defensas. Porque en esta guerra, el cuerpo del paciente es la fortaleza que tiene que aguantar el tipo. La primera barrera, la primera línea de defensa, está justo ahí, en la herida. Es literalmente la muralla de la fortaleza, y como toda muralla puede tener puntos débiles. ¿De qué depende su resistencia? Pues de varias cosas. Por ejemplo, el riego sanguíneo. ¿Llega bien la sangre a esa zona? Esto es clave. Luego, la salud del propio tejido. Imagina que hay tejido muerto por ahí. Eso es una brecha en la muralla. O si se acumulan líquidos, como seromas o hematomas, que se convierten en el escondite perfecto para los invasores. Y ojo que cualquier cuerpo extraño, una sutura o una prótesis, puede servirles de escudo para protegerse de las defensas. De acuerdo, la muralla local es crucial, está claro. Pero una fortaleza no es solo su muralla, ¿no? ¿Qué pasa con el ejército que hay dentro? Con las defensas generales de todo el cuerpo. Aquí es donde la cosa se pone seria, porque hablamos del estado general de la persona. La potencia de su sistema inmunitario es fundamental. Las células de defensa, como los fagocitos o los neutrófilos, son los soldados de élite. Pero ¿qué pasa si el ejército está debilitado? Pues que hay problemas. Ciertas enfermedades, como la diabetes o problemas como la uremia, que básicamente significa que los riñones no están limpiando bien la sangre, pues todo eso debilita las defensas. Y lo mismo pasa con el uso crónico de esteroides. Es como si desarmaras a tus propios soldados y dejaras la puerta de la fortaleza abierta. Y dentro de este mundo de invasores hay un tipo de enemigo que es especialmente peligroso por lo sigiloso que es. Un enemigo silencioso. Hablamos de las infecciones por anaerobios, esos gérmenes que, recordemos, no necesitan oxígeno para vivir. Claro, al ser tan sigilosos, hay que ser un poco como un detective para encontrarlos. Hay que buscar pistas. Por ejemplo, si hay tejido que se está muriendo o una secreción con un olor francamente asqueroso. Ojo también a los signos de una infección que se ha extendido por todo el cuerpo. Pero la pista más llamativa, la más peculiar, es el gas bajo la piel. Sí, gas. Y esto provoca algo que se llama crepitación, que es que al tocar la piel suena como si crujiera. Es una sensación súper característica. Y otra cosa a tener en cuenta es que estas infecciones suelen aparecer cerca de sitios donde estos bichos viven de tranquis, como en el intestino. Pero si hay una pista que es la prueba del algodón, la pista definitiva es esta.
que los cultivos normales, los que se hacen en el laboratorio para buscar bacterias, salen negativos, no crece nada. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues ahí está la clave de por qué son tan difíciles de cazar. Es que literalmente se esconden a plena vista. Vale, ya conocemos a los dos ejércitos. Conocemos sus armas, sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, la pregunta es, ¿quién gana esta guerra? ¿Y por qué? Vamos a hacer un resumen para que quede súper claro. Y aquí lo tenemos, el cara a cara final, el resumen de la batalla. ¿Cuándo gana la infección? Pues cuando los invasores son muchos y muy cañeros, cuando la herida está hecha un desastre, mal riego, tejido muerto y sobre todo cuando las defensas del cuerpo están por los suelos. ¿Y cuándo gana la curación? Pues justo lo contrario, cuando hay pocos invasores y no de los más peligrosos, cuando la herida está en buenas condiciones y el sistema inmunitario está a tope de fuerza. Al final, como decíamos al principio, todo se reduce a un delicado equilibrio de poder. Y claro, después de ver todo esto surge una pregunta, una reflexión final, casi filosófica. Si sabemos que esta batalla depende tantísimo del estado previo de la persona, de la fortaleza de sus defensas, ¿dónde empieza de verdad la prevención? ¿Empieza en el quirófano, en el momento de la operación, o empieza mucho, mucho antes? Quizá la clave está en preparar al ejército para la batalla antes incluso de que empiece. Ahí lo dejo. Hola a todos. Hoy nos vamos a meter en un mundo que es, la verdad, fascinante. El del diagnóstico médico. Pero ojo, no de cualquier manera. Vamos a verlo como si fuera una investigación policial, una de detectives, donde el malo de la película es una infección y el médico es el que tiene que resolver el caso. Vamos a ver cómo se las apañan. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? A ver, imaginemos la situación. Después de una operación, algo va mal. En ese momento empieza una carrera contra el reloj. Hay que pillar al culpable, a la infección, antes de que la líe más. Pero, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles son las primeras pistas que busca nuestro médico detective? Vale, todo buen detective tiene su kit de herramientas, ¿verdad? Pues en medicina pasa igual. Antes de tirar de aparatos súper sofisticados, la investigación empieza con lo más básico, con lo fundamental. Y aquí tenemos la pareja de ases de la investigación. Por un lado, lo metódico, lo de manual, recopilar todas las pruebas, o sea, la historia clínica del paciente, los análisis, los síntomas que tiene, todo. Y por otro lado, algo que no se puede medir, la experiencia, lo que la fuente llama la maña. Esa intuición, ese ojo clínico que solo dan los años que hace que el personal sanitario diga esto me huele a tal bicho. Es una mezcla de ciencia pura y, bueno, de arte, casi. A veces, por suerte, el caso es de los sencillos, de los que el culpable, vamos, ni se molesta en esconderse, deja un rastro de pistas tan claro que la investigación se resuelve sola. Estos son los casos que todo el mundo quiere, claro. Cuando una infección es de las superficiales, las pistas son evidentes, el propio cuerpo te las está chivando. Pensemos en la piel o en la grasa. La infección monta un escándalo. La zona duele, se pone roja, se calienta, se hincha. Los signos de inflamación de toda la vida. Es como si el culpable estuviera confesando a gritos. Así, claro, el diagnóstico es rápido y va al grano. Y aquí es donde la historia pega un giro. Porque, ¿qué pasa cuando el culpable es silencioso? Cuando no deja ni un solo rastro en la superficie. Pues que la investigación se complica. Y mucho. El suspense se dispara. Ahora entramos en un terreno bastante más peliagudo. Las infecciones profundas. Ya no hablamos de la piel. Hablamos de enemigos que se esconden dentro, en órganos como el pulmón o el páncreas. Y aquí el tiempo es oro, porque cualquier retraso en el diagnóstico puede tener consecuencias muy serias. Este es el verdadero reto para nuestro detective. La fuente que hemos consultado lo dice de una forma muy directa, muy de la calle. Aquí la cosa se pone más fea. Y es que es así, tal cual. Se pone fea porque no ves nada. No hay pistas claras, el enemigo está actuando en la sombra, los síntomas pueden ser súper confusos y es muy difícil saber dónde está el problema. Y claro, eso retrasa un tratamiento que puede ser vital. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Pasamos de un diagnóstico fácil a uno extremadamente difícil, de tener pistas que saltan a la vista a no tener prácticamente nada. Está clarísimo que para este segundo misterio, el maletín básico del investigador no es suficiente. Y entonces, cuando las pistas desaparecen y la intuición ya no basta, ¿qué se hace? Pues lo que haría cualquier detective, llamar a los refuerzos, a la caballería. Es el momento de sacar la artillería pesada, la tecnología punta para ver lo que el ojo no puede. Y aquí es donde entran en juego los pesos pesados. Hablamos del TAC, de la ecografía, de la resonancia magnética. Estas máquinas son como los superpoderes del detective moderno. Le dan visión de rayos X, pero a lo bestia. Le permiten mirar dentro del cuerpo, escanearlo todo, capa por capa, hasta que, ¡zas! Ahí está,
Ahí se escondía el culpable. Sin estos aparatos, muchos de estos casos serían sencillamente imposibles de resolver a tiempo. Y terminamos con una reflexión, ¿no? Hoy estas tecnologías nos parecen casi milagrosas. Resuelven misterios que hace unas pocas décadas eran básicamente una sentencia de muerte. Y esto te hace pensar, si seguimos avanzando a este ritmo, ¿qué nuevas pistas invisibles podremos descubrir en el futuro? ¿Qué fronteras del diagnóstico vamos a cruzar? Porque una cosa está clara, la investigación nunca para. A ver, cuando uno piensa en una cirugía, nos imaginamos la precisión, la técnica, la recuperación, pero la realidad es que en cada intervención se libra una batalla silenciosa contra un enemigo que no se ve. Hoy vamos a ponerle nombre y apellidos a esa amenaza. Pues mirad, la respuesta, y esto es lo que de verdad preocupa en el posoperatorio, es la infección. Una simple complicación que puede echar por tierra el trabajo más brillante de un cirujano. La pregunta es, ¿se puede anticipar este riesgo? Pues sí, por suerte esto no se deja al azar. Existe un sistema de clasificación súper claro, una especie de mapa de riesgo que guía cada decisión que se toma, antes, durante y, por supuesto, después de la operación. Este sistema divide las heridas en 4 tipos, que van desde las más seguras a las más peligrosas. Venga, vamos a desglosar cada uno para entender la lógica que hay detrás de esta escala de riesgo. Empezamos por el escenario ideal, el punto de partida de nuestra escala. Estas son las heridas de tipo I, las que se conocen como heridas limpias, y es clave entenderlas bien, porque son, por así decirlo, el estándar de oro en un quirófano. Vale, para que nos entendamos, una herida limpia es la que se hace en una cirugía planificada donde no hay exposición a las bacterias que viven, por ejemplo, en nuestros órganos internos. Todo está bajo un control máximo. Y claro, esto se nota y mucho en el riesgo. La tasa de infección es menor del 3%. De hecho, si aparece una infección aquí, es casi seguro que se debe a que algo en el protocolo no se ha hecho bien. Vale, este es el primer escalón. Un riesgo mínimo que nos sirve como base para todo lo que viene ahora. Venga, que subimos un peldaño en la escalera. Aquí la cosa se empieza a complicar, porque el riesgo ya no viene tanto del entorno, sino del interior del propio paciente. Y aquí aparece el concepto de herida limpia contaminada. ¿Qué significa esto? Pues que es una cirugía donde se abre un órgano que, por naturaleza, tiene sus propias bacterias. La posible infección es endógena, o sea, que viene de los propios bichos del paciente. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de cirugías en el estómago, en el conducto biliar, en la pelvis renal, zonas que tienen su propio ecosistema de microorganismos. Y como es de esperar, el riesgo sube. La tasa de infección aquí ya puede llegar hasta un 10%. Ojo, que ya no estamos hablando de algo casi anecdótico. Fijaos en el salto, que no es ninguna tontería. El segundo escalón ya es bastante más alto que el primero, lo que demuestra que el riesgo que viene de dentro es un factor muy a tener en cuenta. Pero esperad, que la cosa se puede poner todavía más seria. Ahora entramos en un territorio donde la amenaza ya no es interna y más o menos controlada, sino que viene de fuera y es directamente peligrosa. La clave aquí, lo que lo cambia todo, es que ya hay un contacto directo de gérmenes peligrosos con la herida. No es una posibilidad, es un hecho desde el minuto 1, ya sea por una enfermedad o por una herida de un accidente. Pensemos, por ejemplo, en una apendicitis aguda, de las que el apéndice está inflamado pero sin romperse, o en una herida por un accidente que lleva ya varias horas abierta, o una vesícula biliar que está llena de pus. Son escenarios de batalla desde el primer segundo. Y claro, con este panorama, pues el riesgo se dispara, no hay más. La tasa de infección en estas heridas, que llamamos contaminadas, puede llegar a un 20%. Estamos hablando de 1 de cada 5 casos. Madre mía, el salto que pegamos aquí es brutal. El aumento del riesgo es drástico y refleja la gravedad de la situación, cuando entra en juego patógenos de fuera. Y con esto llegamos al nivel máximo de alerta, a la categoría más peligrosa y con el riesgo más alto de todas en esta clasificación. A ver, que quede claro, aquí ya no estamos hablando de un riesgo de infección, no. Estamos hablando de una infección hecha y derecha. El cirujano opera directamente sobre pus, sobre materia fecal. La herida está, como se dice, sucia o séptica desde el principio. Los ejemplos, la verdad, es que hablan por sí solos. Un apéndice que se ha perforado y ha creado una bolsa de pus, o un intestino que se ha roto y ha derramado todo su contenido. Son emergencias absolutas. ¿Y el riesgo? Pues mirad, la fuente original de donde sacamos esto lo clava. La tasa de infección puede llegar hasta un 40% y añade, entre paréntesis, un disparate. Y es que lo es una cifra tremenda que nos muestra la magnitud del desafío.
Es que la comparación pone los pelos de punta, ¿eh? Pasar de un riesgo que es menor del 3% en el mejor de los casos a uno que puede llegar al 40% en el peor, esto nos da una idea del abanico de situaciones al que se enfrentan los equipos de cirugía. Venga, vamos a hacer un repaso rápido de todo esto. Tenemos las heridas tipo I, las limpias, con riesgo mínimo. Las tipo 2, limpias contaminadas, donde el riesgo viene de dentro. Las tipo 3, contaminadas, con gérmenes de fuera. Y las tipo 4, las sépticas, que ya son infecciones activas. Cada escalón es un salto de riesgo importantísimo. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. Este sistema no es solo una lista, es una herramienta vital. Determina qué antibióticos usar, cómo limpiar la herida, el cuidado que necesitará el paciente. En esencia, es un código que ayuda a salvar vidas porque permite anticiparse y luchar contra ese enemigo invisible en el quirófano. Hay infecciones que no se rinden ante los antibióticos. Son batallas que no se libran en la farmacia, sino directamente en el quirófano. Hoy vamos a ver justo eso, en qué momento una infección deja de ser un asunto de pastillas y se convierte en un reto para el cirujano. Venga, vamos a meternos en faena. La pregunta del millón es esta. ¿Por qué a veces la medicina más avanzada no es suficiente? ¿Qué pasa ahí dentro en el cuerpo para que al final tenga que entrar un cirujano con el bisturí? Pues la respuesta está en la propia estructura de la infección. Y para empezar, el ejemplo perfecto son los abscesos. Son probablemente el tipo de infección quirúrgica más habitual, pero que no nos engañe su aparente sencillez, porque esconden una lección fundamental sobre por qué la cirugía es, a veces, la única salida. Aquí tenemos la definición del libro. Una acumulación de pus, y el pus no es más que el resultado de una batalla microscópica, glóbulos blancos muertos, tejido destrozado y, claro, las bacterias que lo han causado todo. Pero la palabra clave aquí, la más importante, es localizada. Y esta imagen lo explica genial. Un absceso crea su propia barrera, una especie de cápsula que lo aísla del resto del cuerpo. Por un lado, es una estrategia de contención, ¿vale? Pero por otro, es un escudo perfecto que impide que los antibióticos, que viajan por la sangre, lleguen al corazón de la infección. Así que, aquí está el quid de la cuestión. Da igual la cantidad de antibióticos que le demos al paciente. Si no pueden cruzar esa barrera física, es como si no hiciéramos nada. Por eso la solución tiene que ser, mecánica, directa. Hay que abrir una vía de escape y drenar todo ese material. La cirugía aquí no ataca a la bacteria, elimina su fortaleza. Bueno, dejamos los abscesos y pasamos a un escenario mucho, pero mucho más dramático. Un escenario donde la velocidad lo es absolutamente todo. La fascitis necrosante no es una infección que te espera. Es una emergencia total, una auténtica carrera contra el tiempo. Esta frase lo resume a la perfección. No estamos hablando de una infección superficial en la piel, no. Esto es una infección que literalmente devora el tejido que conecta los músculos, la fascia, y se extiende a una velocidad que asusta gracias a las toxinas que sueltan las bacterias. Es curioso, porque hay dos tipos principales, y la diferencia es fundamental. El tipo 1 es como un ataque en grupo de varias bacterias, y suele afectar a gente que ya tiene las defensas un poco tocadas. El tipo 2, sin embargo, es obra de un solo culpable, pero uno muy agresivo, el Streptococcus pyogenes. Saber a cuál los enfrentamos ayuda a afinar con los antibióticos que van a apoyar a la cirugía. Ante una amenaza así, el protocolo es súper estricto, y el orden de los factores, aquí sí, altera el producto. Primero, sospecharlo y diagnosticarlo a la velocidad del rayo. Segundo, y esto es lo más importante de todo, cirugía. Y tercero, una bomba de antibióticos. Fíjate que la cirugía va primero, es la respuesta de choque. Y ojo, aquí la cirugía no es solo drenar, como en el absceso. Aquí la palabra clave es desbridar. El cirujano tiene que cortar y quitar todo, absolutamente todo el tejido muerto, el tejido necrótico, porque ese tejido es el combustible que alimenta la expansión de la infección. ¿Es una medida radical? Sí, pero es la única manera de pararle los pies. Vale, y ahora vamos a ver cómo una simple herida, una brecha en nuestra armadura natural, que es la piel, puede ser la puerta de entrada para infecciones que también van a necesitar una respuesta muy contundente y a menudo quirúrgica. Aquí tenemos 3 ejemplos muy claros. En el pie diabético, la mala circulación y el daño en los nervios pueden llevar a infecciones que llegan hasta el hueso, lo que se llama osteomielitis, y eso exige una limpieza quirúrgica a fondo. En heridas por un traumatismo fuerte, el riesgo de cosas como la gangrena gaseosa, que destruye el tejido a toda velocidad, es altísimo. Y luego está el tétanos, que se nos puede colar por casi cualquier herida que se contamine con tierra, por ejemplo. Pero lo que es fascinante y terrible del tétanos no es tanto la bacteria en sí, sino el veneno que fabrica, la tetanospasmina.
Es una de las neurotoxinas más potentes que conocemos. Viaja por los nervios y es la que provoca esos espasmos musculares brutales y tan característicos de la enfermedad. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la doble lección que podemos sacar de estas infecciones. Por un lado, el poder de la cirugía para solucionar el problema, pero por otro, el poder aún mayor de la prevención para que ni siquiera empiece. Lo vemos aquí resumido. Son dos ideas diferentes, pero que van de la mano. La cirugía es la respuesta de emergencia, la acción para acabar con la infección cuando ya la tenemos encima, pero la prevención es el escudo, es lo que evita que tengamos que librar esa batalla tan peligrosa. Y el tétanos es el mejor ejemplo de esto, sin duda. Tratarlo una vez que se ha desarrollado es complicadísimo. Necesitas cirugía en la herida, antibióticos, cuidados intensivos. Prevenirlo, en cambio, es increíblemente fácil y eficaz. Una vacuna. El contraste es brutal. Y es que incluso para alguien que no esté vacunado y se haga una herida de riesgo, tenemos un plan B, la inmunoglobulina. Es, por así decirlo, como prestarle al cuerpo defensas ya fabricadas, para darle una protección inmediata mientras su propio sistema inmunitario se pone las pilas y empieza a reaccionar. Y con esta pregunta terminamos. ¿Qué es más poderoso? ¿La habilidad y la rapidez de un cirujano para extirpar una infección mortal o la eficacia simple y silenciosa de una vacuna puesta a tiempo? La respuesta, creo, nos dice mucho sobre dónde deberíamos poner nuestros mayores esfuerzos, ¿verdad?